Espere que si comenzamos la transmisión, ¿ya estamos arriba? Listo. Otra vez, buenos días a todos y todas. Secretaria, por favor, sírvase a leer el orden del día. Sí, señor presidente, con los buenos días para las personas que nos acompañan en el recinto, para la senadora Sandra Ramírez. Agenda de audiencia pública, Comisión de Derechos Humanos, 9 de octubre de 2023, lugar Comisión Quinta, Senado de la República. Objetivo de la audiencia, mostrar los procesos de violencia política y riesgos electorales en Colombia. Orden del día. Primero, instalación de la sesión e introducción del espacio a cargo del senador Ariel Ávila. Segundo, intervención de las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales hasta por 10 minutos cada uno. Tercero, intervención de los partidos políticos hasta por 7 minutos cada uno. Cuarto, intervención de los delegados del Gobierno Nacional hasta por 15 minutos cada uno. Quinto, intervención final de los congresistas y finalización de la audiencia. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Muy bien, senadora Sandra, ¿cómo me le va? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por asistir. Yo solo le pido, la delegada de Viva la Ciudadanía, te puedes sentar acá, que creo que eres la segunda en intervenir, si no estoy mal, o la primera. Está Pares, está Ministerio, está Registraduría, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, y faltan que lleguen 2 instituciones más, y con eso damos. Esta audiencia pública en materia de la Comisión de Derechos Humanos se hace basado en 2 datos. Tengo una presentación, si la pueden colocar, me hacen el favor. Basado en 2 datos preocupantes, sobre todo lo que pasó la semana pasada, y en los siguientes datos que yo tengo muchísima preocupación. Este año se han presentado 205 hechos de violencia electoral en el país. Nosotros tenemos, desde 2010 más o menos, tenemos una tendencia a la baja en materia de violencia electoral. Pasa la siguiente diapositiva. Si quieres pasas, hágame el favor, pase. Acá. Devuélvete, ahí. Estos son la diferencia entre víctimas y hechos. Hechos tenemos 205 hechos, ahí está, de violencia electoral. Si quieres bajas, Lucía, me hace el favor, pasa a la siguiente, acá, esta es la clave. Nosotros tenemos una tendencia a la baja en materia de violencia electoral que se quebró este año cuando tenemos un aumento comparado con hace 4 años. Y todo indicaría, aunque aquí está Esteban que viene de la Fundación Pares, todo indicaría que vamos a estar por lo menos un 35% arriba de los datos de los que estuvimos hace 4 años. Es decir, podemos llegar a unos 250, 260 hechos en lo que faltan estas 3 semanas. La mayoría, si quieres te devuelve Lucía, de los hechos son, devuélvete, hágame el favor, ahí, son amenazas, pero el tema de homicidios, estamos, la vez pasada fueron como 28 o algo, estamos ya por encima de los 30, en este ritmo vamos a llegar por ahí a 40, 42 y sigue la tendencia. Lo de atentados también está supremamente alto, como ustedes se dan cuenta, y pasa a la siguiente. El tema, eso ahí, la tipología, candidatos 67, precandidatos, miembros de partidos políticos, personas electas en cargos populares, es decir, actuales y familiares, está muy alto. Y quiero que bajes a la siguiente, pasa, ahí, esto. Valle del Cauca, Cauca, norte de Santander, Antioquia y Nariño se chupan el gran porcentaje de esta victimización, pero estamos muy preocupados con varios departamentos. Va a depender mucho de si se firma o no se firma ahora el cese con las disidencias, pero tenemos ese panorama. Listo. Estos son los datos que yo les quería dar. Entonces, basados en estos datos, nosotros convocamos una audiencia en esta Comisión de Derechos Humanos para que 2 instituciones, primero está Verónica de Viva la Ciudadanía, siga. Entonces sigue hermano, tranquilo que aquí no le pasa nada.
Diego Alejandro Rubiano de la Misión de Observación Electoral, entonces va a comenzar con las intervenciones. Tenemos 7 minutos por cada una intervención. Los senadores y senadoras, cuando quieran, pueden levantar la mano, ellos tienen predilección. El orden entonces es Diego Alejandro de la Misión de Observación Electoral, luego sigue Verónica, que la invito nuevamente a que se siente acá, y luego sigue la Fundación Paz y Reconciliación, aquí está Esteban, luego siguen los delegados de partidos políticos, no sé si hay ya quien de presentes, pero seguramente, ¿de qué partido? Partido de la U, la mayoría deben estar en elecciones, y después vamos a los temas de instituciones para aclararle a las instituciones. Después de eso publicaré todos estos datos que acabo de leer para que pues seguramente en rueda de prensa para que tengan presente eso. Muy bien, Diego Alejandro, tiene usted 7 minutos, misión de observación electoral, materia de violencia electoral. Siga. Muy buenos días, apreciados senadores. Presidente, muchas gracias. Efectivamente, el panorama que usted nos presentaba es altamente preocupante y es lo que desde la misión de observación electoral hemos venido rastreando en este calendario electoral de 2023. En primer lugar, lo que nosotros encontramos de manera particular cuando analizamos candidatos y candidatas inscritos en este periodo electoral es un aumento del 37% en hechos de violencia, particularmente concentrados en candidatos a alcaldías municipales y consejos municipales, una situación que efectivamente nos viene presentando un incremento impactante frente a lo que vimos hace 4 años, en el que para el mismo periodo, es decir, entre 29 de octubre de 2019 y 29 de septiembre de 2018 y de 2019, tenemos un 38% más de hechos frente a lo que estamos viendo en esta oportunidad. Y eso nos presenta 2 escenarios de manera bien peculiar. Primero, a nivel de partidos políticos, tenemos, digamos que una fuerte inclinación a pensar de que la violencia se trata selectivamente frente a uno u otro candidato, y lo que nosotros hemos encontrado en este análisis de los datos es que está afectando de manera casi que igual a todos los partidos del espectro político, y esto es una situación bastante llamativa y que permite hacer un análisis que nos pondría sobre la mesa a las acciones que vamos a realizar tanto desde organizaciones de la sociedad civil y con mucho más esfuerzo desde organizaciones del Estado. Si nosotros hacemos una comparación de estos partidos y de estas organizaciones políticas que están siendo afectadas, en primer lugar, pues por el peso que tienen, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos arrastran una gran proporción de estas afectaciones, más o menos el 35% se concentran sobre estas figuras de inscripción, pero también encontramos hechos contra el Partido Liberal, el Partido Alianza Verde, Partido Conservador, Partido Maíz, por ejemplo, son de los que concentran una mayor cantidad de afectaciones, pero en general son 28 organizaciones políticas que tienen al menos una afectación en contra de los candidatos y candidatas inscritas para este 2019. Una afectación que deja ver cómo ese panorama amplio de violencia que está creciendo en el país está afectando de manera indiscriminada a todas las organizaciones políticas sin distinción de su color o de su ubicación en el espectro político. De igual modo, pues… ¿Me hace un favor? ¿Puede repetir otra vez los datos por partido o movimiento significativo de ciudadanos? Claro que sí. Tenemos en total, como les decía, 179 hechos que afectan candidatos y candidatas inscritas en este periodo, de los cuales afectan en total 28 organizaciones políticas. De manera particular, se concentra cerca del 35% de los hechos en coaliciones y grupos significativos de ciudadanos, por el peso que tienen dentro del porcentaje de inscritos. Pero organizaciones como el Partido Liberal, el Partido Conservador, Alianza Verde y Maíz implican cerca de un 20% de los hechos que concentran en contra de violencia contra los candidatos inscritos en este proceso electoral. No obstante, como les decía, son 28 organizaciones políticas que tienen al menos una afectación, y pues esto deja ver cómo se está atacando, no solo de manera selectiva partidos de uno u otro lado del espectro político, sino que registran afectaciones contra todos los partidos, contra todos los colores, sin distinción de sus posturas ideológicas.
Para terminar como esta descripción de los datos, no profundizo mucho allí. Obviamente tenemos una preocupación de manera bien especial sobre el departamento de Nariño. Si bien es el departamento que no concentra la mayor cantidad de hechos, sí nos está concentrando la mayor cantidad de violencia letal. Es decir, asesinatos y atentados son los que se concentran de manera especial en este departamento. De manera particular, 3 atentados y 2 asesinatos se han registrado desde el 29 de julio, cuando inicia la campaña electoral, hasta el pasado 29 de septiembre. De igual modo, pues casos como el del Valle del Cauca, Antioquia y el departamento de Santander, particularmente concentrado hacia la zona del Magdalena Medio, es donde se registra el mayor número de amenazas de acuerdo a los datos que tenemos en la MOE. Y este panorama, digamos que bastante particular y que requeriría de la acción estatal conjunta, básicamente lo nombro desde 2 elementos fundamentales. Primero, y en el corto plazo, creo que es necesario estar pendientes de qué es lo que se está haciendo en el contexto electoral, por ejemplo, a través de instancias como el CORMPE. ¿Cuántos casos se están adelantando? Creo que es una pregunta necesaria para hacerse desde este espacio y obviamente también desde los espacios de las comisiones de seguimiento electoral al nivel nacional. ¿Cuántos casos se han atendido? ¿Cuántas medidas de protección se han garantizado a candidatos y candidatas que así lo han solicitado por sus contextos y condiciones de seguridad o de riesgo extraordinario? Y sobre todo para garantizar 2 elementos fundamentales en tema de derechos. Primero, pues obviamente el derecho a la vida y a la integridad de las personas que están inscritas y compitiendo en este proceso electoral, y en segundo lugar el derecho a la participación política de las personas que están inscritas en este momento. ¿En qué sentido? En el sentido en que no podemos encontrar territorios vetados o vedados para ninguna organización ni para ninguna postura política a nivel territorial. Es necesario que todas las personas inscritas tengan las mismas posibilidades de presentar sus ideas, sus posturas, sus planes de gobierno ante la ciudadanía, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Ejemplos como lo que se ocurrió en el mes de junio en el departamento del norte de Santander para el Partido Centro Democrático, donde se les negó la posibilidad de inscribir candidatos so pena de amenazas en el territorio, o lo que ocurre, por ejemplo, para el Partido Maíz en algunas zonas del norte del Cauca, donde tienen restringida la movilidad en zonas rurales para hacer actos de proselitismo. Son escenarios que en una democracia como la colombiana, y especialmente después del llamado que hizo el acuerdo de paz, no debería presentarse. Y un segundo elemento, ya para cerrar, pensando un poco más en el mediano y el largo plazo, básicamente son los esquemas de investigación y judicialización que requieren realmente una postura y un principio, la aplicación del principio de colaboración armónica del Estado. Es decir, no podemos tener ni pensar que vamos a encontrar soluciones al problema de violencia contra liderazgos políticos, sociales o comunales si no encontramos la verdad judicial y si no encontramos a los altos y a los verdaderos responsables de quienes cometen estos hechos. Ejercicios de colaboración entre Fiscalía, por ejemplo, en sus actos de investigación, del Poder Judicial para programar y realizar las audiencias que están realizándose en el marco de estos procesos, y una colaboración especial de la Procuraduría General de la Nación en el marco de su vigilancia sobre los procesos judiciales, resulta fundamental para poder alcanzar la verdad judicial, la condena de los máximos responsables y pues así garantizar medidas de protección y de prevención que realmente resulten efectivas de aquí al futuro. Señor presidente, muchísimas gracias. Esa sería la intervención. Una pregunta, si bien usted ha dicho que pues la principal estrategia para combatir esto es que se investigue y que haya colaboración entre instituciones, de aquí al 29 no va a pasar eso. ¿Ustedes tienen algunas recomendaciones de aquí al 29 que nos puedan hacer o prefieren no hacerlo? Efectivamente, empecé por ahí con el tema del análisis del CORMPE. Tenemos esta instancia, el Comité de Recomendación de Medidas para el Proceso Electoral. Creo que es una instancia que en el año 2019 se constituyó y ha funcionado de manera pues relativamente sólida en el contexto electoral, y en ese caso resulta fundamental 2 casos. Primero, pues es un ejercicio de corresponsabilidad. No podemos activar rutas de protección, o no, el Estado no puede activar rutas de protección sin esquemas de denuncia formal por parte de las personas que son víctimas, y creo que esto es una recomendación que no puede pasar desapercibida. Los hechos de violencia tienen que ser denunciados y tienen que llevar o encaminar a la activación de las rutas, en este caso particular, vía CORMPE. Y segundo, creo que es necesario el ejercicio de control, tanto político como a los recursos que se están implementando a través de esta instancia, sobre todo pues en cabeza de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, quienes son los llamados a entregar estas medidas y pues garantizar la integridad y el desplazamiento de las personas que están candidatizadas en este año. Muchísimas gracias, Diego. Verónica, de Viva la Ciudadanía.
Buenos días a todos y todas. Pues yo voy a centrar mi intervención en un riesgo electoral que hemos visto creciente, específicamente con respecto a la desconfianza institucional que participa en el desarrollo de los procesos electorales y que finalmente se constituyen como en un contexto, un caldo de cultivo para los desarrollos de actos violentos. Yo soy antioqueña y recuerdo que durante las elecciones de 2019 tuvimos una jornada que se podría decir pacífica, pero que al final, cuando se supieron los resultados electorales, se dieron casos como el de Nechí, donde hubo un incendio de una alcaldía, y el caso de Turbo, donde amenazaron con incendiar el material electoral. Entonces yo quisiera centrar mi intervención sobre esos aspectos con respecto a la desconfianza institucional. Una que se centra sobre las narrativas que algunos candidatos y candidatas han querido suscitar durante su campaña y por supuesto una institucionalidad que no ha sido capaz de asumir los retos que hoy tenemos en esta materia. Yo quisiera que recordáramos lo que sucedió durante 2022 con respecto a la actuación de la registraduría y cómo contribuyó a la desinformación cuando tuvimos el caso de los famosos C14 y el error en la transmisión de datos, en donde el mismo registrador estaba proponiendo salidas que eran materialmente imposibles, como era un reconteo nacional de votos, y que más o menos lo que sucedió fue que gracias a la MOE se le pudo explicar mucho más a la ciudadanía cómo es el funcionamiento de ese proceso electoral, de los procedimientos y sus formatos, los formatos que allí se usan y cómo fue que se dio este error con los C14 en su momento. Otros tienen que ver con lo que ya reiterativamente se ha dicho, inclusive en las discusiones sobre reforma política y código electoral, frente a las propiedades, frente al tema de la imposibilidad de auditar y revisar lo que sucede con los software frente al desarrollo de los procesos que se han digitalizado por parte de la registraduría y algunos que son propiedad del Consejo Nacional Electoral. También hay que decir que pues, el Consejo Nacional Electoral este año ha estado bastante activo con respecto al tema de las revocatorias de candidaturas, pero esto lo hemos visto específicamente en grandes ciudades y nos preguntamos si esa capacidad del Consejo Nacional Electoral para estar revisando las calidades de los candidatos sí es efectiva para 1.200 municipios y por supuesto lo limitado de las capacidades de sus tribunales de garantías para revisar lo que está pasando en cada uno de los municipios del país, por ejemplo, en materia de rendición de cuentas en comparación de la publicidad y la inundación de propaganda política que estamos viendo hoy en diversos municipios y que varias candidaturas hablan de la desigual desarrollo de la contienda en materia de publicidad, justamente porque se pasan por encima las resoluciones de las alcaldías o de los municipios, tampoco hay quien ejerce un control y defina que hay que tumbar o quitar esas vallas o esa propaganda que incumple lo que se ha estipulado para el uso de espacio público. Y también, como lo ha expresado la MOE en diversos comunicados, lo que sucede en materia de publicidad en redes sociales, pues que no corresponde con lo que digamos, debería estar reportado en cuentas claras. Nosotros pensamos que este tipo de ejemplos o de situaciones que estamos viviendo, pues evidencian que cuentas claras no funciona para la transparencia en los recursos usados en las campañas políticas. También hemos visto esa desconfianza institucional en materia pues, de los obstáculos estructurales que hoy existen para la participación política, los obstáculos que siguen viviendo las mujeres para poder desarrollar sus campañas, también los obstáculos que se siguen viviendo en materia de voto rural, ni siquiera cuando teníamos las elecciones a CITREP se dio un despliegue apropiado de cedulación, de pedagogía electoral y por supuesto de implementación de nuevos puestos de votación en zonas rurales. También la votación del voto juvenil, recordemos que hace poco estuvimos en elecciones de CMJ donde vimos una bajísima participación de los jóvenes y digamos que los que participaron mal porque no saben marcar un tarjetón. Entonces, allí sigue habiendo obstáculos para esa participación que es necesario abordar
Y por supuesto, como lo mencionaba, todo este tema de las narrativas en cuanto a las posibles fraudes y de cómo se suscita una mayor desconfianza institucional. Sabemos que ha habido una falta de respuesta de parte de las instituciones, pero también los candidatos se han aprovechado de eso. También vemos que muchos actores legales e ilegales en los territorios pueden aprovecharse de esa narrativa y podamos estar viviendo situaciones mucho más grandes de lo que vimos en Nechí en el 2019 y sobre lo cual es necesario mitigar esos riesgos. Entonces, esto es una llamada de atención a los actores políticos en cuanto a que es necesario tener cuidado con esa deslegitimación de las instituciones, tener cuidado con esas narrativas porque pueden ser mucho suscitadores de violencia. Recordar que los poderes se disputan es con otras candidaturas, no con las instituciones. Y el tema de los testigos electorales pues sigue siendo un asunto muy importante para que, digamos, las organizaciones políticas puedan y se mantengan atentas a lo que está sucediendo durante el proceso, difundir procesos de pedagogía con sus votantes, con sus bases, y también pues señalar la urgencia de la reforma política que incluya una organización electoral con capacidades para enfrentar los nuevos retos que hoy nos trae la digitalización y ejercer una mayor presencia en los territorios. Muchas gracias. Sobre este riesgo que usted habla, lo de Nechí, que son las sazonadas seguramente después de que se conozcan resultados electorales, ¿ustedes tienen ranking de municipios que podamos vivir en eso o no lo tienen? Como ranking no lo tenemos, pero es un asunto que se ha vivido y que justamente con respecto a los mapas de riesgo que en su momento sacó la MOE, de alguna manera evidenciaron que esos mapas de riesgo sí señalan esos municipios en los que podría haber una situación compleja, como es el caso de este tipo de violencias. Nechí y Turbo estaban en un riesgo alto y riesgo extremo por varios factores, en el caso de los mapas que se tuvieron en su momento, y efectivamente allí estuvimos viviendo esa situación. Y preocupa mucho también la incapacidad o la respuesta institucional con respecto a la fuerza pública de lo que podría hacer para prevenir estos asuntos. Me explico, también el año pasado estuvimos viviendo, si lo recuerdan, un paro armado en donde el Clan del Golfo, que ejerce un gran control en la subregión de Occidente y Urabá, por ejemplo, el caso antioqueño, pues estuvieron amedrentando a la población para poder ejercer sus derechos al voto y poder desarrollar los procesos de campaña, pero la actuación de la fuerza pública ni la actuación institucional en quien en su momento era el Ministerio del Interior fue efectiva, en la lógica de que fue el mismo ejército quien solicitó el traslado de puestos de votación y esto no se dio. Entonces, pensamos que en este año pues debería haber un mayor despliegue y sobre todo una mayor atención a lo que pueda suceder después de conocer los resultados en cada uno de los municipios. Muchas gracias, Verónica. Esteban Salazar, de la Fundación Paz y Reconciliación. Muy buenos días, señor presidente, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos los honorables congresistas y las instituciones y organizaciones que nos acompañan hoy. Desde el 2019, desde la Fundación Paz y Reconciliación, hemos venido haciendo un ejercicio de monitoreo y seguimiento sobre la violencia político y electoral. Y es importante este apellido que hemos puesto porque desde 2019 empezamos a identificar que con la salida de las otrora guerrilla de las FARC, se cerraba un ciclo de violencia importante en el país de la lógica insurgente y contrainsurgente dentro de los procesos electorales. Y eso implicaba que había que hacer un ejercicio mucho más focalizado para identificar cuáles eran las razones de esa violencia político-electoral y hacia quién iba dirigido. Por esta razón, desde Pares empezamos a identificar que no era suficiente la explicación de que el riesgo electoral por la sola presencia de estructuras armadas ilegales se pudiera dar dentro de los escenarios y calendarios de los periodos que iniciaban un año antes de las elecciones. Y en ese sentido empezamos a hacer una revisión sobre los perfiles de candidatos, precandidatos,
funcionarios públicos, miembros de cargos de elección popular, veedores y periodistas para analizar los hechos de violencia dentro del país. Y hemos dado con una suerte de hallazgos bastante importantes sobre una sistematicidad de unos hechos violentos que se presentan en los mismos departamentos y en algunos municipios en donde justamente no coincide con la presencia de estructuras armadas ilegales. Pero además de esto, lo que hemos identificado es que estos hechos y estas víctimas se han centrado sobre todo como agentes perpetradores, en su mayoría en casos donde no se ha podido identificar. En el 2019 teníamos que apenas en el 69% de los casos no se ha identificado que hubiese alguna estructura armada ilegal detrás, y solamente en el 31-30% de los casos en 2019 y en 2022 se puede identificar que estaba Clan del Golfo, algún grupo armado post-FARC, el ELN o las Águilas Negras, por medio de panfletos amenazantes. Para este periodo electoral, desde que inició el calendario el pasado 29 de octubre del 2022 hasta el mes de septiembre, hemos visto que se han presentado 260 víctimas asociadas a 205 hechos victimizantes. Para ponerlo en perspectiva, en el 2019 tuvimos al final del periodo electoral 230 víctimas de 177 hechos, y en 2022 tuvimos 222 víctimas de 179 hechos. Prácticamente son unos niveles de violencia que se han mantenido, pero que este año en particular se ha incrementado apenas para septiembre el 15% más, sin haberse cerrado el calendario electoral. Pero además de eso, sobre los hechos victimizantes más graves, nosotros revisamos que en el año 2019 teníamos 22 homicidios, en el 2022 llegamos a 29 homicidios, y en este periodo electoral, sin haberse terminado el calendario, vamos por los 35 homicidios. Lo que implica entonces que, por supuesto, hay un incremento de la violencia política y electoral en este periodo, y que nos llama la atención que, a pesar de que también se cierra un ciclo de violencia de exclusión política por parte de las izquierdas a la llegada a este gobierno nacional, este gobierno no ha sido tampoco capaz de dar respuesta suficiente y necesaria para poder hacer más acciones de prevención, mitigación y atención a los hechos de violencia político-electoral. Y para esto yo quisiera centrarme en tres últimos hallazgos importantes. El primero es que en 2019 veníamos de registrar hechos de violencia, sobre todo contra la Colombia Humana, el Partido Alianza Verde y el Partido Liberal, pero en este periodo también coincidimos con la MOE en que dentro de los hechos victimizantes, los partidos que más víctimas han registrado son el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido Alianza Verde. Dentro de los escenarios que explican entonces, o buscan explicar tal vez estos tipos de violencia político y electoral, en donde ya hemos superado esta lógica de finales de la década de los 90 y los 80, cuando había una violencia insurgente y contrainsurgente, contra candidatos especialmente, hemos visto que se ha ampliado hacia el conjunto del espectro político, con lo cual el hallazgo más importante acá, también identificando los departamentos con mayores hechos y víctimas, que son Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca y por primera vez aparece Magdalena, es que la violencia es un mecanismo más de competencia electoral, como lo es tal vez la corrupción, la compra de votos, los debates, la compra de cédulas, y eso implica entonces 5 grandes recomendaciones. La primera es que tenemos que descentralizar la Comisión de Seguimiento Electoral hacia los escenarios departamentales de mayor impacto, porque esta comisión interinstitucional no tiene en cuenta los diagnósticos que se deben hacer especialmente para los departamentos con mayor cantidad de víctimas y hechos, y que se ha convertido a nivel departamental en solamente estos consejos de seguridad, en donde se entienden los términos más ortodoxos, los mecanismos de prevención, y solamente es el incremento del pie de fuerza cuando se trata de muchísimos otros aspectos, y más teniendo en cuenta que si solamente en el 30% de los casos se registra la presencia de una estructura armada ilegal presuntamente asociada a estos hechos, quiere decir que bajo las hipótesis que hay desde pares,
es que aquí también en este mecanismo de competencia electoral podrían haber clanes políticos, candidatos y oficinas de sicariato, especialmente en casos como el que pasa en este momento en Tuluá, en donde se ha venido dando mucho protagonismo a una oficina de sicariato y de narcotráfico, más que a un aspecto de competencia política o electoral. Segundo, es que se debe revisar y ajustar los diagnósticos con los cuales se dan estos mecanismos de prevención, especialmente por parte de la fuerza pública, en donde en el plan de democracia no hemos visto que se hayan hecho los ajustes necesarios para los nuevos retos que implican estos procesos electorales por fuera de los mecanismos tradicionales que teníamos en el país. Tercero, instamos al Gobierno Nacional a que dentro de la firma de los ceses al fuego y dentro de la paz total se puedan garantizar también con las estructuras armadas y legales que se den mecanismos para la prevención y la mitigación de los hechos de violencia político-electoral. Hacemos un llamado también a los partidos políticos para que así como se otorgan avales en el país a estos candidatos y candidatas, se puedan gestionar planes y mecanismos de autoprotección a sus candidatos, ojalá con coordinación interinstitucional con el Gobierno Nacional y cooperación internacional, que nos han manifestado su interés también de poder aportar en este ejercicio. Y finalmente queremos hacer una recomendación sobre todo a la Fiscalía, porque de los más de 200 hechos que hemos registrado dentro de cada proceso electoral, al día de hoy no se ha dado respuesta a ninguna de las denuncias que se han instaurado dentro de este escenario, generando mayores niveles de impunidad y por supuesto no pudiendo esclarecer quiénes son las personas que están detrás de estos hechos victimizantes. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Está el delegado de la Defensoría del Pueblo, el señor Carlos Cantillo, del Sistema de Alertas Tempranas, OSAT. Generalmente las instituciones hablan al final, pero esta vez le voy a pedir el favor que hable inmediatamente después de Esteban para que nos dé el balance de violencia electoral. Solo para lo que me decía iba la ciudadanía Verónica sobre los temas de azonadas, es importante los miembros de la comisión para sacar esa información y poder prevenir a las autoridades. Y una pregunta para todos, para Verónica, para Diego y para Esteban, después de que hable la persona de la Defensoría, si quieren hacer una intervención adicional sobre si tienen el número de posibles puestos de votación que requieran traslado y el tema de municipios, si tienen información sobre los temas de transhumancia y si tienen información sobre los temas de filtración de recursos ilegales en campañas. Si no, pues entonces no. Señor Carlos Cantillos, el Sistema de Alertas Tempranas para el tema de violencia electoral, tiene la palabra por 7 minutos. Buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Carlos Cantillo, asesor del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, informar que tenemos la alerta electoral número 30 de 2023. Este es un documento de advertencia. Este documento se presentó el día 23 de agosto del año en curso. Estos documentos de advertencia de la Defensoría del Pueblo se presentan anualmente en época electoral. La última que teníamos era la 004 de 2022, que fueron para las elecciones de Congreso, marzo, y las elecciones de mayo de presidente. Ahora con la actualización del mapa de riesgo, tenemos esta alerta que es la número 30 del 2023 y básicamente atendemos lo que son 9 zonas del país que concentran el riesgo. Preocupa mucho básicamente lo que tiene que ver con el norte del Cauca, Nariño, el Bajo Cauca antioqueño, la zona del Catatumbo, Arauca, y básicamente esas son las zonas donde los municipios concentran los municipios, digamos, prioritarios. Entonces, teniendo claro pues esta información, estamos en estos momentos haciendo el informe de seguimiento. Este informe de seguimiento de esta alerta electoral lo estamos emitiendo prácticamente mes y medio después, y lo que queremos con este informe de seguimiento es efectivamente darnos cuenta que estos departamentos y estos municipios que atendemos en temas prioritarios
y que tienen alto riesgo, pues ratificamos la información que se emitió en la alerta electoral número 30. Adicionalmente a eso, pues las 9 zonas que tenemos reflejadas en la alerta tienen que ver con norte de Santander, tiene que ver también con Chocó, Valle del Cauca, Caquetá, Guaviare, Cauca, Nariño y Arauca. Prácticamente en la alerta también tenemos claro el tema de las amenazas con candidatos, el tema también de la alerta en el tema de delitos electorales, senador, lo que tiene que ver con transhumancia, lo que tiene que ver con publicidad, pues básicamente la mencionamos, pero esta alerta lo que tiene, y básicamente el foco de la alerta como tal, tiene que ver con riesgo, el riesgo frente al tema del proceso electoral, con los candidatos que puedan ejercer libremente pues el ejercicio democrático de aspirar y que se garantice este ejercicio democrático. Y adicionalmente a eso sí es importante mencionar que la alerta no tiene nada que ver ni analiza el tema de que no vaya a haber elecciones para el 29 de octubre ni que no se pueda ejercer. La alerta básicamente el análisis de riesgo que hace es lo que puede pasar en etapa postelectoral, lo que puede pasar después de las elecciones. ¿Eso qué quiere decir? Que creemos, a través del análisis que hacemos con los analistas regionales, los analistas de seguimiento en el territorio, que las elecciones se van a dar sin problema alguno, en casos muy particulares, pero que va a haber proceso electoral, efectivamente será así. Pero lo que sí nos termina preocupando es lo que puede pasar después por el vínculo de algunos grupos alzados en armas sobre la injerencia que puedan tener en el certamen democrático. Y eso se va a ver no en el 29 de octubre, sino ya cuando sean elegidos los nuevos alcaldes, los nuevos concejales, los nuevos ediles en el territorio nacional. Entonces, pues básicamente en lo que tiene que ver con lo que la alerta, pues estamos como les comentaba, en ese informe de seguimiento y en espera de que avance este informe, que seguramente para finales de esta semana ya lo tendremos públicamente, senador. Señor Carlos, hágame un favor, recomendaciones que tenga la Defensoría del Pueblo, bueno, recomendaciones hay muchas, pero sobre todo de aquí al 29, ¿cuáles son las que trae el informe? Básicamente, senador, en recomendaciones hablamos con el tema de la CIPRAT. La CIPRAT es la Comisión de Seguimiento a la Alerta Temprana y lo que buscamos, y principalmente la recomendación, es que tanto Ministerio del Interior, que es quien la preside, y UNP, que es quien brinda seguridad a los candidatos, pues notamos que la poca comunicación que hay entre las entidades. Realmente lo que advertimos en la alerta y que preocupa es que no hay una comunicación constante de entre ellos ni fluida. Entonces, emitimos 71 recomendaciones. De esas 71 recomendaciones, lo que hemos notado y lo que tiene que ver con que precisamente para eso es el informe de seguimiento, que es el que estamos próximos a emitir, lo que termina realmente preocupando es que, uno, la poca comunicación de las entidades, el tema de la Unidad Nacional de Protección, que no tienen la capacidad ni operativa ni de recursos para poder abordar y ponerle un policía a cada candidato amenazado en el país. Entonces, esta poca comunicación entre las entidades nos termina preocupando de manera determinante a la Defensoría, en esos dos aspectos. La CIPRAT, la poca convocatoria que se está generando en el territorio frente a ellos, porque mandamos las recomendaciones, pero finalmente la Defensoría como tal, digamos, da la opción de la recomendación, pero quienes están llamados a llevar a cabo esto son las entidades del Gobierno Nacional.
Unidad Nacional de Protección, Ministerio del Interior, y digamos también con las gobernaciones y las alcaldías en el nivel territorial, que son pues las que están, y la poca comunicación que hay entre ellas. Muchas gracias, señor Carlos. Sobre las preguntas que hice, si Verónica, Diego, Esteban tienen algo que decir, y si no pasamos a los delegados de partidos políticos, antes con un resumen que haré. Diego. Señor presidente, sí, señor, muchas gracias. Bueno, sobre el tema de puestos de votación, creo que hay un elemento que para nosotros resulta fundamental, y es lo siguiente. Nosotros hicimos un análisis a partir pues, de la división político-administrativa presentada por la registraduría y nuestro seguimiento de acciones de conflicto que hacemos en el contexto electoral. En ese caso nosotros tenemos un listado de 298 puestos de votación que consideramos en riesgo por acciones de conflicto, en este caso, que también se está socializando, de hecho en este momento, en el marco de la Subcomisión de Orden Público. El listado pues obviamente lo podemos poner a disposición de esta comisión, a través de la Secretaría no hay ningún problema para que los honorables congresistas lo conozcan. De manera general, hablamos de dos cosas que resultan preocupantes para nosotros. En primer lugar, una concentración de más de la mitad de estos 298 puestos en las zonas de Cauca, Chocó y Nariño. Cauca particularmente hacia la zona norte del departamento, el Chocó sí desafortunadamente marcando puestos en riesgo de norte a sur, y para el departamento de Nariño una situación de bastante recrudecimiento del conflicto y que ha impactado en puestos de votación cercanos a la zona del Alto Mira y Frontera en el municipio de Tumaco. De manera particular, sobre estos puestos de votación que nosotros estamos alertando, hay una situación que quisiera poner en conocimiento de la comisión. En primer lugar, hablamos de más de 8 puestos de votación que son nuevos para este proceso electoral, y sobre los cuales desde la MOE, en el marco de las comisiones de seguimiento y en la comisión, por ejemplo, de seguimiento a la organización electoral, también se ha puesto en conocimiento que fueron puestos que se crearon a partir de, pues, a mutuo propio de la registraduría, sin estudios de seguridad, sin conocimiento de la fuerza pública, y sobre los cuales, ahora que estamos en un contexto de recrudecimiento de algunas acciones armadas, pues sí se contemplan levantar. Entonces vemos allí una contradicción en esa operación a través de la organización electoral. Y en ese caso quisiera puntualizar dos elementos fundamentales. En primer lugar, creo que la apertura de los puestos de votación y desde la postura institucional se debe garantizar a toda costa sin velar o sin intentar ningún tipo de traslado, ya que esto genera afectaciones en la garantía de derechos políticos de estas comunidades y sobre todo limitar la participación electoral de personas que están alejadas de cabeceras urbanas. Eso por un lado. Y segundo, en caso de contemplarse el traslado de puestos de votación, resulta fundamental que se tenga un protocolo claro para establecer ese traslado, en el que se involucren autoridades de nivel municipal, bien sea organización electoral, registraduría y alcaldías y administraciones municipales, para que se conozca cuál es el territorio, cuál sería la afectación que se está dando, ya que pueden ser no solo temas de orden público, sino también afectaciones climáticas, por ejemplo, que se tenga conocimiento de dónde puede ser la infraestructura posible para trasladar estos puestos de votación, y sobre todo que involucre entidades del orden departamental o nacional para tomar la decisión de trasladar un puesto y sobre todo garantizar la participación política de las comunidades que vivan estos traslados. Eso en relación a los puestos de votación, y saltaría a la siguiente pregunta en relación a los hechos de transhumancia. Desde la misión de observación electoral nosotros hacemos un seguimiento mes a mes durante todo el proceso de inscripción. Inició el 29 de octubre del 22, terminamos el 29 de agosto de este año, y básicamente tenemos 3 elementos que resaltar. En primer lugar, bueno, una inscripción realmente alarmante, por ejemplo, en departamentos como el norte de Santander, particularmente concentrada en el área metropolitana de Cúcuta, su capital, Villa del Rosario y el municipio de Los Patios, sobre los cuales pues nosotros hemos emitido alertas constantes. 2, otra de estas regiones que para nosotros implican problemas de transhumancia y que va asociado a lo que decían hace un momento al ton de las sazonadas, y es el caso de la Cuenca del Atrato en la zona centro y norte del
del departamento del Chocó. Allí tenemos una inscripción de cédulas realmente atípica, sobre la cual el CNE pues ya ha emitido algunas decisiones al respecto, pero cabe recordar que municipios como Atrato y Lloró ya tuvieron algunas alteraciones al orden público en las sedes de la registraduría. Hicieron plantones, hicieron algunas tomas breves de las sedes de la registraduría y pues esto nos da un indicador de cómo puede estar el proceso electoral en esta región del país con miras a el 29 de octubre pues para garantizar el orden público. Y como tercera región, digamos un poco más grande, lo asociamos a zonas de minería a gran escala, particularmente el oriente del departamento del Meta asociado a la extracción del petróleo y la zona norte y sur, norte del Cesar y sur del departamento de La Guajira asociada a las extracciones de carbón, en donde de manera histórica y desde el año 2015, que es cuando la MOE ha hecho este seguimiento, ha presentado esas alteraciones en inscripción de cédulas. Y cerraría con un tema de recomendación fundamental para este caso. En primer lugar, el CNE ha hecho un esfuerzo importante en revisar las inscripciones de cédulas para este proceso, lo cual para nosotros es loable y es la idea de que se ejerzan esos controles de manera previa, pero nos queda una pregunta fundamental y es qué se está haciendo para comunicar estas decisiones a la ciudadanía, para que las personas que se vean afectadas con razón o sin razón sobre la inscripción de su documento de identidad de cara al próximo 29 de octubre puedan acudir a los recursos de reposición necesarios si es el lugar y sobre todo que no tengamos sorpresas o chascos alrededor de la ciudadanía en la conformación de los censos electorales a nivel municipal, ya que esta es una de las principales razones asociadas en un proceso de elección local a las alteraciones del orden público o azonadas dentro de la jornada electoral, es decir, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y cierro con una cosa fundamental sobre la última pregunta, que es la vinculación de financiación ilegal. Nosotros hemos hecho y puesto en conocimiento de la UIAF, la Unidad de Investigación Financiera, que hace parte también de las comisiones de seguimiento electoral, básicamente unos indicadores de correlación, y es cómo tenemos mayor cantidad de reportes de publicidad ilegal, mayores reportes ciudadanos de financiación ilegal en zonas donde tenemos alta presencia de economías ilegales y particularmente me centro en 3 regiones que conectan el corredor entre el Catatumbo y el Urabá chocuano y antioqueño. Asociado el Catatumbo, por ejemplo, al cambio de la dinámica de la economía de la coca hacia una economía del carbón que está impactando en la financiación de las campañas de los municipios del Catatumbo. La zona más central hacia el sur de los departamentos de Cesar y Bolívar, que persiste la economía cocalera, pero con una transición fuerte hacia la minería del oro, que no es una situación nueva, pero que gracias a su tecnificación está generando muchos más recursos, y esto en una cadena o en un corredor que se complementa con el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño y chocuano asociado a al tráfico de migrantes. Tenemos algunos reportes de la utilización de los recursos del paso por el tapón del Darién para financiar campañas en esta región del país que hemos puesto en conocimiento, en este caso de la UIAF y de la Fiscalía General de la Nación. Es la región que en temas de financiación nos genera mayores complicaciones. Muchas gracias, señor presidente. Verónica tiene algo que agregar y después Esteban, y con eso pasamos a partidos políticos. Sí, solo agregar que conozco que hoy se está estudiando una solicitud de traslados de puestos de votación en el municipio de Valdivia, en el norte antioqueño. El ejército ha hecho esta solicitud, la gobernación y la alcaldía están haciendo estudio de esta solicitud. Sin embargo, lo que hemos visto con los liderazgos que hay en los municipios es que ni candidatos ni ciudadanía quieren ese traslado y más bien están pidiendo un acompañamiento mucho más fuerte en esos puestos de votación rurales, pues consideran que habría muy poco tiempo para difundir ese cambio y entonces pues estaría afectando también la competencia allí. Sebastián, para sacar eso lo de Valdivia y pedir que no trasladen los puestos de votación y que refuercen la seguridad. Esteban. Nosotros agregaríamos que más que temas de puestos que puedan ser trasladados o no, hay unos escenarios dentro de los cuales nos sumamos más, es al llamado a lo que mencionaba el gobernador del Cauca, es que llevamos 30, 40 años en conflicto y no es la primera vez que se van a llevar a cabo unas elecciones de este talante y por esa razón es importante que más bien el gobierno nacional y los órganos judiciales se concentren en poder dar las garantías en estas zonas del país. Sobre el tema de financiación ilegal de campañas, nosotros lo que hemos identificado particularmente son 2 o 3 hechos preocupantes que más que financiación han sido unos hechos
que nos llaman mucho la atención. Uno en Pitalito, Huila, sobre una presunta solicitud de extorsión por parte de las disidencias a unos candidatos, y también en Piamonte, Cauca, sobre presiones para poder solicitar recursos a algunos candidatos. Y finalmente cerramos con que nos han llegado también las denuncias de algunas comunidades, dentro de las cuales se reportan que, como ha venido sucediendo en previos procesos electorales, hay candidatos y candidatas que en algunos escenarios solamente ellos han podido hacer campaña, especialmente en zonas de control del ELN en Arauca y norte de Santander, en algunos escenarios de disputa en el Chocó y otros escenarios de disputa en Cauca y Nariño. Hay una cosa, gracias Esteban, hay una cosa para estas preguntas. Estamos analizando el tema de violencia electoral, pero es obvio que los municipios que tengan una inscripción atípica de cédulas, que llamen traslado o transhumancia, que tengan una excesiva publicidad y falta de regulación de la misma, son los primeros que están en la lista para que sufran azonadas después de que se conozcan los resultados electorales. Por eso estoy haciendo esa pregunta. El tema de las azonadas comenzó a ser muy famoso hace como unos 15 años y creo que este año va a ser el común denominador en varias zonas. Entonces, para darle paso a los partidos políticos, comenzando por el Partido Comunes, porque lo va a hacer la senadora Sandra Ramírez, que por eso, pues, en calidad de que ella es senadora, tiene la predilección. Después está Cambio Radical, que estaba por acá, creo que la persona se retiró. El Partido de la U ya llegó, es usted, ¿cierto? Bien, y luego pasaremos a las instituciones. Entonces, el resumen de esto es el siguiente, hasta donde le entiendo, a la MOE, a Viva la Ciudadanía, a Paz y Reconciliación y al delegado del Sistema de Alertas Tempranas, todos coinciden con que hay un aumento de la violencia electoral y que ese aumento estaría rondando entre el 15 al 37%, dependiendo cómo se mire el tipo de candidatos. Lo segundo, que hay una preocupación inmensa por el post-resultado electoral, principalmente los temas de azonadas en diferentes municipios. Lo tercero, y en eso coincido, yo creo que el Estado, y aquí que están los delegados de la registraduría y los ministerios, el Estado debe garantizar la seguridad, pero evitar el traslado de puestos de votación, porque eso solo beneficia a candidatos, no más. Eso le dificulta que la gente vote y lo que hay que garantizar es que la gente vote. Entonces, si tenemos eso, hasta donde yo he visto, Esteban me corrige, son un grupo de unos 60 municipios en zona rural, fortalecer la seguridad ya no creo que sea mayor dificultad para un aparato de seguridad de casi 500.000 personas. Y lo otro, la otra conclusión es el tema de la violencia política como mecanismo de competencia electoral. Eso significa que de aquí al 29 puede haber aumentos, principalmente la próxima semana, creo que la última semana ya no, pero significaría que la próxima semana va a ser dramático. Nos decía acá la MOE la preocupación por Nariño, que no tiene tantas acciones, pero es donde la violencia es más letal, pero pues todos sabemos que va a ser el corredor pacífico, el corredor de los sures y la frontera entre Colombia y Venezuela, que es lo que siempre tenemos. Con este resumen, senadora, que va a ser en este caso vocera del Partido Comunes, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente, senador Ariel, colega. Mi saludo cordial aquí a todos los funcionarios que están presentes, a la Defensoría, a MOE, a Pares, a Viva la Ciudadanía, a todos los funcionarios que están aquí a mi derecha y a mi izquierda. Sin duda, senador, que hoy cargamos con los lastres de la violencia, aún en nuestro país. Es una cultura impuesta en la que las diferentes problemáticas, sobre todo en los territorios, se soluciona con más violencia, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, y lo estamos viviendo hoy en esta contienda electoral por las corporaciones regionales y locales. Pero aparte, el Partido Comunes tiene una gran preocupación, porque continúan los asesinatos de excombatientes, de firmantes del acuerdo, y en los que la extrema derecha quiere aplicarle el exterminio que en una ocasión se aplicó al partido, al movimiento Unión Patriótica, en el que nosotros tenemos una experiencia no muy buena como país, como nación.
Y a esto le sumamos la persecución de líderes y lideresas sociales en los territorios a partir de sus conversaciones y pensamientos políticos, y que se volvió un tema que no hay que legitimar además, porque es lo que está cobrando vidas inocentes. Le sumamos también la exclusión de la mujer en algunos escenarios políticos. Aparte de ser violencia de género, son lideresas políticas con vocación de ir a la contienda electoral, pero a la que se suma no solamente la violencia de la exclusión en la palabra, sino otros tipos de violencia económica, psicológica, por ejemplo. Pero quiero referirme, aquí ustedes lo han señalado, a lo que estamos viviendo actualmente en el Catatumbo, que ha experimentado una serie de situaciones relacionadas con la actividad política electoral. Los hechos se referencian a los acontecimientos de actos de constreñimiento a candidaturas específicas, restricciones a la movilidad y amenazas de muerte para impedir el ejercicio electoral. Los casos más puntuales se han presentado en los municipios de Tibú, Teorama, El Tarra, donde históricamente se han presentado este tipo de situaciones y que no hemos logrado superar. Por eso se requiere con urgencia generar las garantías tanto a las candidaturas como a las comunidades que han sido objeto de presiones, y asimismo que el día de las elecciones se garantice la seguridad en las diferentes mesas y puestos de votación. Aquí necesitamos, sí, el ejercicio y la presencia de la fuerza pública, senador Ariel, para poder realizar, o que las comunidades realicen esta actividad tan importante en la contienda electoral. De las pocas garantías que nos está brindando la registraduría con el uso, perdónenme, pero voy aquí a hacer una reflexión con ustedes, estas son reflexiones. Nosotros hemos tenido muy poca garantía en la Registraduría Nacional con respecto al uso de las plataformas. Ha sido muy difícil, pero muy difícil. Los días que se dieron aquí las actas de entrega, las actas, los acuerdos que llegasen a los territorios, la firma, para que los candidatos firmaran, fue un total caos. Se llegó a las 11, 12 de la noche y la registraduría no cumplió con el papel que se le tiene asignado, que las plataformas estuviese al día para que llegaran todas las actas a los territorios. Y eso es parte de la violencia que se ha presentado para los líderes puedan tener acceso a la contienda electoral. Nosotros tenemos una situación particular, senador Ariel Ávila, y todos los colegas que están aquí, y aquí lo vamos a visibilizar. Hemos tenido desplazamientos de los territorios, y efectivamente allá estaba registrado nuestro personal para la votación, un personal que le tocó trasladarse por la inseguridad en las regiones, por ejemplo, a Casillas. Y hemos solicitado a la Registraduría Nacional que nos permita llevar la mesa Berlín de mesetas a Casillas para poder que nuestros compañeros hagan uso del derecho al voto. Es una solicitud que estamos haciendo a la Registraduría Nacional. Ahora, yo sí pienso que todo esto es la falta de garantías democráticas que aún necesitamos para todos los colombianas y colombianos. Y esta falta de garantías también se materializa en que las organizaciones políticas sobre las cuales fuerzas oscuras perpetúan sus discursos son una constante en el país. ¿Y en qué hemos encontrado muy poca efectividad? En la Unidad Nacional de Protección, que la requerimos urgentemente también, y aquí en esta comisión, senador, hubiese sido importante que hubiese hecho presencia también la Unidad Nacional de Protección, puesto que tiene una gran responsabilidad con líderes, lideresas, con los firmantes del acuerdo, con compañeros que están haciendo este ejercicio y que están siendo amenazados en los territorios, no solamente por organizaciones de extrema derecha, sino también por grupos que se han rearmado. Así hay que decirlo, y claramente hay que decirlo aquí. Finalmente, senador, yo sí pienso que aquí es urgente, y colegas, que este Congreso se apersone de formular o de radicar nuevamente una reforma política. La necesitamos urgentemente. Con la reforma política garantizamos
la participación de líderes y lideresas. Con la reforma política garantizamos la participación de las mujeres. Con la reforma política garantizamos que el Estado financie, que es una de las causas que se nos presenta por violencia política también, por violencia electoral, se garantice la financiación de las campañas, sobre todo en los territorios. Ningún candidato debe entrar debiéndole favores absolutamente a nadie. Y por supuesto, la implementación del acuerdo en su espíritu y letra para garantizar la participación política vuelvo y digo, de organizaciones, de líderes, de lideresas, de movimientos y el acuerdo nacional de que nos ha hablado el señor presidente, que está contemplado en el tercer punto del acuerdo. Un acuerdo político para sacar la violencia y las armas del ejercicio de la política, lo necesitamos urgentemente en nuestra nación. Y hacia allá deberíamos de trabajar nosotros como Comisión de Derechos Humanos, porque es una violación de los derechos humanos el no permitir la participación de las comunidades en el ejercicio electoral, en la contienda política electoral. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, senadora Sandra. Le voy a pedir, si es tan amable, senadora Sandra, que me acompañe aquí. Tengo que retirarme un momentico a una llamada y para que ella me ayude a presidir, la única senadora presente, y tiene la palabra la delegada del partido de la U. Bueno, a todos buenos días, senadora, todos los participantes de las distintas organizaciones y también de los partidos políticos. Voy a ser muy breve, muy concreta. El partido de la U ha encontrado tres principales riesgos. El primero es un poco institucional, sí también un poco de acuerdo con Viva la Ciudadanía. El tema de las revocatorias ha sido algo problemático desde los partidos, lo hemos visto que los tiempos han sido cortos respecto al momento de la notificación y el cambio de candidaturas. Y hemos encontrado que algunos registradores a nivel territorial no tienen claro exactamente cómo hacer el procedimiento y eso pues evidentemente nos ha generado algunos inconvenientes, entonces como para tener en cuenta. Segundo, segunda problemática que hemos encontrado desde el partido de la U ha sido el tema de la violencia. Uno, los sucesos de violencia, como lo sucedido en Bello, Antioquia, durante la primera semana de agosto, en donde el senador del partido de la U iba hacia Bello y su vehículo, era un helicóptero, fue atacado. Todavía no es claro bien los motivos del hecho, pero sí es un suceso que queremos dejar también ahí sobre la mesa. Y tercero, la violencia contra liderazgos políticos, que evidentemente constituye una amenaza a la democracia, en tanto limita la participación y la representación de la población como medio para imponer o silenciar posturas. Ese, por ejemplo, es el caso de lo que ha ocurrido con la candidatura a la gobernación de Valle del Cauca, quien no solo ha recibido amenazas directas por parte, de presuntas disidencias de las FARC, sino que también ha sido objeto de una serie de declaraciones e incluso de videos en los que, por ejemplo, se muestra su figura siendo aplastada y desaparecida. Evidentemente, esos últimos hechos también los hemos puesto ya en conocimiento de la MOE y de las instituciones pertinentes, pues para poner en marcha los diferentes protocolos y herramientas necesarias. Ahora bien, finalmente sí queremos, digamos, para el gobierno algunas recomendaciones dejar sobre la mesa. La primera es priorizar la seguridad de los candidatos, investigar y sancionar a los responsables de los hechos de violencia política, proporcionar apoyo a los candidatos, permitir de una manera más importante la supervisión internacional, garantizar una cobertura mediática e imparcial, no intervenir en ejercicios proselitistas y proteger y asegurar un sistema de justicia ágil bajo la Fiscalía. Esos son los comentarios que tenemos desde el partido de la U, senador y senadora. Muchísimas gracias, Isabel Cristina, por su exposición, por su reflexión aquí. ¿Quién más está presente por aquí, aquí en esta audiencia de los partidos, por favor? ¿Hay alguien más de los partidos? Bueno, entonces cerramos con Isabel
Otra cosa que Isabel aquí nos pone el tema, senador Ariel, es sobre la violencia política electoral en redes, que es muy fuerte también. Bueno, continuamos entonces con las entidades gubernamentales, cerramos con Isabel, continuamos con las entidades gubernamentales. Tiene la palabra Emiliano Pombo del Ministerio del Interior. Por favor, Emiliano, el micrófono es suyo. Muy buenos días a todos y a todas. Agradecería poner una presentación, un soporte audiovisual para dar los datos. Honorables senadores, muchas gracias por la invitación a todos los participantes y a los miembros de los partidos políticos presentes. Desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio del Interior hemos venido generando una articulación interinstitucional para la prevención en cuanto a hechos de violencia política electoral. Esto se hace primero a través del Plan Nacional de Garantías. El Plan Nacional de Garantías pues está regulado por la Ley de Garantías y sirve para articular acciones de entidades del Estado con el fin de fomentar y garantizar la participación electoral de los colombianos y las colombianas en las elecciones territoriales. En este Plan Nacional de Garantías están involucradas 28 entidades a nivel nacional y las bases del plan están relacionadas en 5 ejes estratégicos, que es la seguridad humana, la transparencia electoral, la tolerancia y el respeto al opositor político, la prevención de la financiación ilícita de campañas y el diálogo constructivo. Las entidades que hacen parte del Plan Nacional de Garantías está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de las TICs, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Fiscalía, el director de la DIAN, el director de Migración Colombia, el director de la UIAF, todas las CIAs que tienen y están relacionadas con lo electoral, la Contraloría, Procuraduría, Registraduría, Defensoría del Pueblo y otros invitados de la asociación civil como lo es la Misión de Observación Electoral, entre otros. El Plan Nacional de Garantías, digamos, en temas de seguridad están basados en 2 planes estratégicos, el Plan Democracia que está a cargo de la Policía Nacional y el Plan Ayacucho que está a cargo del Ejército Nacional. La coordinación interinstitucional se hace a través de las comisiones electorales de seguimiento electoral. Estas comisiones se realizan de manera multinivel, se hacen a través de los municipios hacen sus propias comisiones electorales de seguimiento electoral, los departamentos en donde el Ministerio del Interior va en calidad de invitado para poder escuchar y tomar nota atenta de los hechos que están sucediendo en cada uno de los territorios de Colombia, y a nivel nacional, donde se generan, digamos, las diferentes estrategias de coordinación y se hace seguimiento a los hechos que se están presentando en cada uno de los territorios para poder tomar las medidas necesarias teniendo en cuenta, digamos, las diferentes hechos que se pueden venir presentando en diferentes temas. Una de los, digamos, de las comisiones departamentales de seguimiento electoral se han realizado 228 en total a nivel nacional, en donde el Ministerio del Interior ha acompañado 198 comisiones departamentales, es decir, ha asistido a un 80% de estas comisiones. Hay preocupación en algunos departamentos por que no han convocado a estas comisiones electorales. Por ejemplo, el departamento del Meta es uno de los departamentos en donde el Ministerio del Interior está teniendo menos información electoral, ya que no se han realizado estas comisiones de seguimiento. Asimismo, digamos, hemos tenido la imposibilidad de acceder a las actas de orden público y pues, digamos, tenemos en consideración que es uno de los departamentos que está en mayor retroceso en temas de violencia electoral en este momento. Perdóneme, lo interrumpo, discúlpeme. ¿Eso no tienen acceso a eso? ¿Por qué?
a la información, porque no se están generando las comisiones departamentales de seguimiento electoral en donde el ministerio va a recoger la información sobre los diferentes hechos que se están presentando en cada uno de los departamentos. Y eso está en cabeza del gobernador. Correcto. Ese es el que más pelea por la seguridad y no ayuda en esto. Bien, siga. Digamos, en las sesiones de coordinación de seguimiento electoral a nivel nacional se han hecho 7 comisiones nacionales de coordinación de seguimiento electoral, mañana va a ser la 8ª. En estas se han realizado 55 plenarias de subcomisiones que están divididos en diferentes temas. Está la subcomisión de orden público, está la subcomisión de financiación, está la subcomisión de participación política de la mujer, hay otras subcomisiones, pero digamos las 3 que más han sesionado han sido estas por la demanda de temas que han tenido al respecto. Otro, digamos, de los temas de las bases fundamentales está el Plan Democracia. El Plan Democracia se hace a través del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral. Ahorita mi compañero del Ministerio de Defensa va a profundizar un poco en el tema, pero digamos en este se han hecho 2 mapas de riesgo electorales. El primero tenía 73 municipios en atención y subió a 94 teniendo en cuenta, digamos, el escalamiento de conflicto en algunos departamentos, y el día de hoy va a salir la 3ª versión de este mapa, terminando la subcomisión de orden público que se está llevando a cabo en este momento en la Registraduría Nacional de la Nación. Digamos, dentro de este mapa de riesgos de atención electoral formulado a través del CI3, podemos ver que hay 17 municipios en riesgo prioritario. Estos 17 municipios están concentrados en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Córdoba, norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, Meta y Caquetá. Digamos, hay municipios en donde se ha concentrado bastante violencia electoral, como los hechos que se han presentado en Yumaral, Antioquia, en Arauquita y Saravena, Arauca, un poco, digamos, la situación del norte del Cauca en Argelia, en Balboa y en Calonto, en donde, digamos, hemos identificado algunos hechos de violencia en donde se están coordinando algunas estrategias para poder garantizar el proceso electoral con total normalidad. Digamos, dentro del Plan Democracia también se tiene estipulado el cubrimiento de los puestos de votación por parte de la fuerza pública. Esto, digamos, a la Policía Nacional le corresponde el 60.19%, el cubrimiento de 7.775 puestos a nivel nacional. Al Ejército le corresponde el 33.77%, en donde tienen que cubrir 4.362 puestos. Armada cubre 514 puestos, que corresponde a un 3.98%, y mixtos 267 puestos para cubrir la totalidad de los 12.918 puestos para las elecciones territoriales del 29 de octubre. En cuanto a la ruta de protección de elecciones territoriales, el CORPE ha venido generando una serie de sesiones, ha sesionado 19 veces, se ha podido materializar la protección a más de 1.000 candidatos, ya doy las cifras exactas, pero digamos cómo se ha venido manejando el Comité de Coordinación de Recomendación a Medidas de Protección en el proceso electoral. Este es un comité que participa la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Dirección de Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal, la Dirección de la Policía Nacional, el director de la UNP, un delegado del Ejército Nacional, que son los que tienen voz y voto para hacer el análisis, digamos, de la seguridad individual de cada uno de los candidatos. Y están como invitados la Registraduría Nacional y la Fiscalía para el cruce de información que nos suministra el candidato para tener en cuenta el riesgo personal que tiene
el riesgo individual que tiene el candidato teniendo en cuenta la información que suministre y también la información que nos pueda proveer tanto la policía como la fiscalía teniendo en cuenta si tiene noticia criminal o no. En los CORPE se han venido asignando, digamos, diferentes medidas de protección, teniendo en cuenta, digamos, los niveles de riesgo que pueda llegar a tener cada uno de los candidatos. Se han otorgado medidas cuando tienen un riesgo bajo, esto compone un chaleco, medio de comunicación y un botón de apoyo. Se han implementado esquemas ligeros. Un esquema ligero está compuesto por una persona de protección, 2 salarios mínimos de apoyo de transporte, para transporte terrestre. Están los esquemas tipo 1, que son 2 personas de protección y un vehículo convencional, y los esquemas tipo 2, que son 2 personas de protección y un vehículo blindado. Teniendo en cuenta la disponibilidad que tiene la UNP, digamos, se ha priorizado la implementación de los esquemas más robustos en los territorios que tienen mayor dificultad de orden público, digamos, por ejemplo, Arauca, Antioquia, Cauca, el Meta, norte de Santander es donde más se han implementado medidas de protección robusta. Y, digamos, en medidas de protección, de los 128.000 candidatos que hay para las elecciones territoriales, hay 1.373 candidatos que cuentan en este momento con medidas de protección. 843 medidas se han implementado a través del CERREM o por la ruta ordinaria y 530 se han implementado a través de las 19 sesiones que ha hecho el CORPE para estas elecciones territoriales. Se tiene estipulado, proyectado proteger a 1.700 candidatos para estas elecciones territoriales. En las próximas sesiones se van a abarcar varios temas, digamos, por ejemplo, para el Partido Comunes tenemos la solicitud teniendo en cuenta el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hemos sesionado, digamos, varias veces teniendo en cuenta las recomendaciones que nos ha dado tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la protección de esta colectividad política. Igualmente no hemos sido indiferentes a los partidos de oposición. El ministro del Interior se ha reunido con todos los partidos políticos. Hubo reuniones con los partidos de oposición, con los partidos independientes y con los partidos de gobierno. Con los partidos de oposición nos hicieron la solicitud de los candidatos que tienen riesgo en algunas zonas del país y estos candidatos han sido atendidos a través de del CORPE. Las medidas de protección han aumentado considerablemente, digamos, ya que para las elecciones territoriales del 2019 solamente se implementaron, se presentaron, digamos, un 30% menos de candidatos que para las elecciones actuales y hasta el momento han llegado 1.265 solicitudes. Esto en cuanto a las medidas de protección de candidatos. Una de las herramientas que hemos venido manejando, uno de los mecanismos que el Ministerio pone a disposición para la transparencia electoral es el mecanismo Uriel, que es la plataforma de denuncias en cuanto a diferentes tipos de irregularidades a nivel electoral. Y hasta el momento el Ministerio ha recibido 1.959 quejas en donde los departamentos más críticos, no quiere decir que sean en donde se encuentran las peores condiciones en cuanto a materia de orden público, pero sí es donde mayor información, digamos, nos ha recepcionado la ciudadanía, principalmente en el departamento de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Tolima, donde se ha recibido un 20% de las quejas a través de esta plataforma virtual que pone a disposición el Ministerio del Interior para hacer las denuncias tanto de manera personal, colectiva o anónima a los diferentes tipos de irregularidades a nivel electoral. ¿Y cuáles son, digamos, los principales conductas que se presentan al respecto? Vemos, por ejemplo, 520 quejas
de intervención en política de los servidores públicos, y esto es un llamado a los entes de control, en especial a la Procuraduría General de la Nación, que son los que tienen que generar estas investigaciones de qué están pasando en las alcaldías, en las municipalidades, en donde sus funcionarios están obligando a los contratistas a favorecer a algunos candidatos que están tal vez de la mano con la administración. Este es un tema que nos preocupa bastante. Otro, digamos, que se ha podido visibilizar y se trata mucho en las comisiones departamentales de seguimiento electoral, es la violación al régimen de propaganda electoral y acceso a los medios de comunicación. Es preocupante porque es desbordado, digamos, la publicidad política en algunos municipios y la falta de cumplimiento al reglamento de los decretos municipales que dan los parámetros, digamos, de cuánta publicidad política se puede presentar al respecto. Es también un llamado a los entes territoriales, digamos, cuando el Consejo Nacional Electoral manda las órdenes de desmonte, a hacerlas efectivas, porque esto se debe hacer a través de las alcaldías y de las inspecciones de policía, las que ordenan el desmonte y aplican las multas a la violación del régimen electoral. En cuanto a amenazas, que es un poco el tema que nos concentra acá, hemos recibido 61 quejas a través de Uriel. Esto corresponde al 3% de las quejas que hemos recepcionado. De las amenazas, digamos, llevamos un conteo de estas, le hacemos un seguimiento, las mandamos, digamos, si son de orden público a la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa, y si son de medidas de protección de candidatos, las diligenciamos ante la Unidad Nacional de Protección para que éstas sean presentadas en las sesiones del CORPE o CERREM, dependiendo de la función que tenga. Y vemos un poco el porcentaje de las quejas que se han dado a través de Uriel, ¿no? El Consejo Nacional Electoral ha recibido el 44% de las quejas que hemos tipificado desde el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación ha recibido el 30% de las quejas y la Fiscalía el 15%. Teniendo en cuenta que también hay otras entidades a las cuales se reporta, teniendo en cuenta, digamos, los diferentes modelos o hechos, digamos, que se presentan en cuanto a delitos electorales. Muchas gracias. A usted, muy amable, si nos puede dejar esa presentación para la relatoría y la rueda de prensa que vamos a hacer, se lo agradezco. Por supuesto. El delegado del Ministerio de la Defensa, el señor Mario Ortiz Barragán, ¿cierto? Luis Eduardo Martínez, discúlpeme, seguramente aquí me pasaron mal su nombre. El señor Luis Eduardo Martínez, delegado del Ministerio de la Defensa. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. Desde el Ministerio de Defensa Nacional venimos realizando la articulación del tema electoral en el marco del Plan Democracia, el cual es una estrategia integral que tiene el Gobierno Nacional para propender porque las jornadas electorales se lleven en condiciones de seguridad. En este sentido, el Plan Democracia es la máxima instancia de coordinación y articulación estratégica para contrarrestar los procesos electorales. Con este Plan Democracia se han generado condiciones de seguridad en el ámbito nacional para responder efectivamente a las necesidades y las exigencias que amerita el certamen electoral. En relación con los dispositivos de seguridad que se tienen para este certamen electoral, se tiene que la fuerza pública realiza el cubrimiento del 100% de los puestos de votación. En ese sentido, quisiera también tener presente que al momento no se tiene por parte del Ministerio de Defensa o la fuerza pública alguna solicitud de movimientos de puestos de votación por temas de orden público. No se tiene esa solicitud por parte del Ministerio de Defensa en ese sentido, y reiterar el cubrimiento al 100% de los puestos de votación. Como lo decía mi compañero del Ministerio del Interior, el día de hoy sale la cuarta versión del mapa de prevención y seguridad electoral. Veníamos trabajando con la tercera versión, que traía más o menos 94 municipios. Esperamos hoy la cuarta versión, ya se está presentando en estos momentos, y en ese sentido la fuerza pública enfocará los esfuerzos
para todo el cubrimiento y las estrategias que se tienen para este certamen. De igual manera se conducen las operaciones militares y orientadas para defender la soberanía y la integridad territorial. Se emiten las instrucciones para que las 8 divisiones del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional desplieguen todos los dispositivos para que este certamen electoral se realice con normalidad y con tranquilidad. Sería esta última cuarta versión las que nos permitirían, del mapa, perdón, las que nos permitirían tener un panorama atendiendo las observaciones de la MOE, las observaciones de la Defensoría que están incluidas allí para todo el cubrimiento del certamen electoral. Muchas gracias. Señor Martínez, una pregunta. A ver, entonces, usted me dice que a la fecha no tienen ustedes, el Ministerio, solicitud para el traslado de puestos de votación. Sí, que se haga por parte del sector defensa una solicitud para que muevan por orden público algún puesto de votación. No lo hay. No lo hay. Sí, señor. Lo que pasa, bueno, perfecto, listo. Y sigue el señor Carlos Leiva, delegado de la Registraduría Nacional. Presidente, buenos días para todos y para todas, secretaria, senadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil y de las demás organizaciones del Estado que nos acompañan el día de hoy. Nosotros desde la Registraduría Nacional del Estado Civil pues venimos cumpliendo con nuestra función de organización y dirección de las elecciones de autoridades territoriales del próximo 29 de octubre y tenemos pues un plan integral de garantías electorales que también se ha trabajado de manera conjunta, como decían los representantes del gobierno nacional, con las autoridades del nivel nacional, los gobiernos departamentales, municipales, con presencia del Ministerio Público y adicionalmente de organizaciones de la sociedad civil, principalmente con la misión de observación electoral que hemos trabajado de manera articulada. Para comenzar, digamos, vamos a dar unas cifras estadísticas respecto de la conformación del censo electoral y las inscripciones de cédulas de ciudadanía. Y de una vez, pues aprovechando la diapositiva, damos respuesta, digamos, a algunas de las intervenciones que han venido haciendo los que han intervenido previamente. Las inscripciones del año 2023 con cierre al 29 de agosto de este año fueron 3.176.588 ciudadanos y ciudadanas que se inscribieron para participar trasladando su puesto de votación en razón al cambio de domicilio o residencia electoral. En este caso es importante tener en cuenta que las inscripciones no son una necesidad por parte de los ciudadanos, sino solamente se dan cuando hay un cambio de domicilio electoral, porque acá en el artículo 316 decimos que los ciudadanos deben votar donde residen o tienen su domicilio. Es decir, si quieren podemos avanzar a la siguiente diapositiva. El censo electoral quedó conformado con estas cifras, queda 38.965.515 ciudadanos y ciudadanas colombianos. Como pueden ver, la distribución entre hombres y mujeres, hay algo más de 1 millón de mujeres en el censo electoral al cierre de la conformación de este. El censo electoral, tengamos en cuenta, digamos, porque hemos oído algunos comentarios sobre la transhumancia electoral o el trasteo de votos. Esta es una función que constitucional y legalmente le obedece, está en cabeza del Consejo Nacional Electoral, que a través de un procedimiento breve y sumario que ellos establecen en virtud del artículo 4 de la Ley 163 del 94, analizan esa inscripción irregular de cédulas, que es también un delito tipificado en el Código Penal. Y por ende nosotros como registraduría lo que recibimos son las inscripciones de los ciudadanos y el CNE tomará pues esos porcentajes altos de inscripción en los diferentes municipios para de manera oficiosa o a solicitud de parte verificar si esas inscripciones son regulares o irregulares. Hablando de cómo eso tiene impactos o cómo ha tenido impactos históricamente en el orden público por decisiones, digamos, extemporáneas o muy cerca a las elecciones respecto de las decisiones de transhumancia o trasteo de votos, la Registraduría Nacional del Estado Civil con el Consejo Nacional Electoral de manera conjunta fijó una fecha límite para la notificación de esas decisiones de transhumancia. Fue el 15 de septiembre del año pasado que se procesaron las últimas decisiones que el CNE tomó en virtud de esa facultad legal y
Por ende, el censo electoral queda completamente depurado, previniendo, y también, digamos, acá nos acompañó mucho la MOE, esos problemas o amenazas al orden público que se dan por decisiones el mismo día de las elecciones o el día anterior, que se notifican a los registradores municipales del Estado civil y que implican una modificación en el censo electoral, generando problemas de orden público en la afluencia de la ciudadanía el día de las elecciones. Tenemos 12.922 puestos de votación. Esa es la Divipol definitiva electoral. Como pueden ver, el énfasis de esa Divipole es en la ruralidad. Hay 7.318 puestos rurales y 5.604 urbanos. ¿Por qué? Desde el año pasado, en las elecciones de 2022 y en desarrollo del acto legislativo que le da vida a las circunscripciones transitorias especiales de paz, le da una orden estricta a la Registraduría Nacional del Estado Civil de garantizar la cobertura de puestos de votación en las zonas más rurales más alejadas y dispersas en el territorio nacional, especialmente en los 167 municipios distribuidos en los 19 departamentos que conformaban las circunscripciones transitorias especiales de paz. En ese orden de ideas, ahí aprovechamos para garantizar la cobertura en el sector rural, y para estas elecciones tenemos 660 puestos de votación nuevos. El énfasis en esta oportunidad fue en la urbanidad, ya que el énfasis en 2022 fue ruralidad. Nosotros, y digamos, contestando un poquito el comentario del representante de la MOE, tenemos un procedimiento para crear puestos de votación. Digamos que no es a capricho de los registradores municipales, sino hay un procedimiento interno en el cual hay un trabajo de campo, muchas veces es a solicitud de la misma comunidad o de las autoridades municipales o departamentales, donde se analiza cuál va a ser el beneficio de instaurar un nuevo puesto de votación en una zona rural o en una zona urbana, y cómo eso beneficiaría a la población en aras pues de combatir esa abstención y fomentar la participación de esa ruralidad. Tenemos un procedimiento establecido y hemos visto que en los puestos de votación nuevos hemos tenido, digamos, una inscripción de cédulas pues bastante copiosa y normal. Siguiente. Candidatos inscritos. Entonces, hablando de los candidatos, tenemos 128.208 candidaturas inscritas para los diferentes cargos y corporaciones de elección popular para las elecciones del 29 de octubre. Esta cifra de candidatos tenemos que tener en cuenta que puede disminuir. Porque, sí, señor. Un segundo, a ver si quitamos ese ruido. Nos molesta la transmisión. ¿Apagas el micrófono un segundo? ¿Cómo se apaga? Sebastián o Lucía, ¿me confirman cómo se está escuchando la transmisión en YouTube? ¿Me hacen el favor? A ver si continuamos así. Que si no, es que queda grabado y si no me genera dificultades. Pero no, delegado, siga para poder terminar a las 10 como estaba previsto. Siga, señor. Listo. Entonces, pues avanzando rápidamente en lo que las cifras que les estamos mostrando, esta cifra de candidaturas inscritas va a disminuir en razón precisamente a las renuncias que se han venido recibiendo de los diferentes candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular y a las revocatorias de candidaturas a cargo del Consejo Nacional Electoral. Y acá queremos también aprovechar a decir que este es una actividad que desarrolla exclusivamente el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene una facultad constitucional en el artículo 265 y en el 108 de la Constitución, por el cual revoca la inscripción de candidaturas por causas de inhabilidad, incompatibilidad o ausencia de requisitos para llegar a ocupar un cargo de elección popular o a una corporación pública. El Consejo Nacional Electoral toma unas decisiones. Esas decisiones las debe procesar la Registraduría Nacional. El artículo 31 de la Ley 1475 dice que la Registraduría Nacional Electoral puede recibir modificaciones de inscripción de candidaturas por causales de revocatoria de inscripción hasta un mes antes de las elecciones. El artículo de la Ley 1475 que desarrolla la revocatoria de candidaturas no establece un término
final para que el CNE tome esas decisiones, sino que establece solamente un término final para que se puedan reemplazar o modificar las inscripciones. El CNE en el artículo 265 de la Constitución tiene facultad para revocar las inscripciones hasta el día de las elecciones. Si un candidato inhabilitado participa en una elección, ellos deben abstenerse de declarar la elección. Es por eso, y adicionalmente teniendo en cuenta que la 1475 no establece un procedimiento administrativo con unos términos especiales, que se va por el procedimiento administrativo general contenido en la ley 1437 del CEPAC. Todas las decisiones que se encuentran en firme y ejecutoriadas al 29 del mes pasado pudieron ser procesadas y formalizar la modificación de sus inscripciones. Todas las demás que estaban pendientes porque no gozaban de ejecutoria en razón a que no estaban en firme, no podían modificarse, pero la revocatoria de inscripción de esas candidaturas se tomará sin la posibilidad de modificar el material electoral. Siguiente, por favor. Adicionalmente, pues tenemos una distribución de esas 128.000 candidaturas, cómo, digamos, se dividieron entre agrupaciones políticas con personería jurídica y cuáles por grupos significativos de ciudadanos. Tenemos que el 89% fueron inscritas por partidos o movimientos políticos con personería jurídica, teniendo en cuenta adicionalmente pues que tenemos 35 partidos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral a la fecha, y el resto de candidaturas, bien sea para cargos o corporaciones, se dio por la figura de grupos significativos de ciudadanos a través de la inscripción por parte de comités inscriptores. Adelante, por favor. En este momento nos encontramos en la capacitación de jurados de votación. Vamos a tener alrededor de 820.000 jurados de votación en todo el territorio nacional y nos encontramos capacitándolos. La capacitación se divide 85% práctica y 20% teórica para fortalecer los conocimientos, sobre todo en el diligenciamiento de los formularios C14. Acá, adelante, por favor. La registraduría ha venido rediseñando el material electoral, tanto las tarjetas electorales que vamos a usar para esta elección, como los formularios C14. Y aquí, aprovechando un poco el comentario también de Verónica, la representante de la organización Viva la Ciudadanía, pues que los poderes se disputan entre las candidaturas y no en contra de la institucionalidad. Nosotros hemos venido trabajando en este rediseño de esos formularios electorales y de las tarjetas electorales con todas las agrupaciones políticas que tienen candidaturas en contienda y con la misión de observación electoral, donde acogimos muchas de las sugerencias en el rediseño de estos formularios y tarjetas electorales. Las tarjetas electorales se van a ver así, si quieres avancemos esa parte. Lo más importante son los colores de las tarjetas, que van a hacer más fácil el ejercicio del jurado de votación. Adicionalmente, los colores del reverso de esas tarjetas coinciden con el de los formularios C14, actas de escrutinio, donde diligencian los jurados de votación los resultados que conducen del escrutinio de jurados de votación. Siguiente, por favor. Tenemos los espacios de las tarjetas electorales vienen a color, impresas a color, material ecológico. Así se ven más o menos un ejemplo de un anverso de una tarjeta electoral para corporación o para cargo uninominal. Siguiente, por favor. Y tenemos un rediseño del formulario 14, donde tenemos unas novedades que tienen que ver con la fotografía de los candidatos a cargos uninominales, es decir, alcaldes o gobernaciones, vienen a color, con logos símbolos a color. Adicionalmente, las casillas donde se diligencian los espacios vienen más amplias para que el jurado pueda escribir de manera más cómoda, y principalmente tenemos una marca de agua en la cual, mediante consenso con las agrupaciones políticas y con la MOE, coincidimos en que es la marcación, digamos, más sencilla, que no tiene, digamos, problemas en la interpretación, porque algunas personas consideraban que el tradicional guión era susceptible de modificaciones porque se puede convertir fácilmente en un 1, en un 4, en un 7 en números, y también pues con unas informaciones diferentes que se han venido dando en los últimos procesos electorales, de que se deben llenar todas las casillas de los formularios C14 cuando estos no tienen votación, que condujeron, pues ahorita les muestro, adelante, aquí hay un formulario 14 de listas a corporaciones públicas, también por consenso con las agrupaciones políticas y con la misión de observación electoral. Las listas cerradas, dentro del posicionamiento que tienen en los formularios de 14, van a tener un color rojo como naranja, que va a llamar la atención para que ni transmisores de resultados, ni testigos electorales, ni escrutadores de los siguientes niveles, jueces de la República,
pierdan de vista la votación que se anota en esos formularios C14 para las listas cerradas, porque recordemos que constitucionalmente las agrupaciones políticas tienen la posibilidad de inscribir listas abiertas o listas cerradas. Esas listas abiertas ocupan más espacio en los formularios C14, las listas cerradas ocupan menos espacio. Digamos, ese golpe de color visual va a garantizar que ningún actor del proceso electoral que tenga que ver la información vaya a perder de vista la información que se diligencia en esa casilla. Bueno, estos son los 3 ejemplares del E14. Tenemos claro que uno va para los resultados vinculantes de escrutinio, después de que el jurado de votación escruta. Esto pasa a jueces de la República, notarios o registradores de instrumentos públicos, y estos son los resultados que, en el marco de un debido proceso reglado en el Código Electoral, a través de la posibilidad de interposición de reclamaciones, conducen unos resultados definitivos que terminan en un acto administrativo susceptible de control ante la jurisdicción contencioso administrativa. El formulario de delegado se digitaliza rápidamente y se va publicando a medida que va saliendo de las mesas de votación, para que todos los actores políticos puedan corroborar que las actas de E14 de delegados coinciden con la que tienen los claveros y los escrutadores en el recinto de escrutinios. Y el último es el de transmisión para el preconteo o transmisión rápida de resultados, que expiden boletines que no son vinculantes, pero van dando, digamos, la tranquilidad a la ciudadanía de cómo se va a conformar los cargos y corporaciones públicas. Esos formularios después se llevan a los recintos de las comisiones escrutadoras y se publican, es decir, que un testigo electoral, un candidato, un apoderado, tiene las 3 versiones del E14 en la comisión escrutadora: la del de transmisión en un plan puntilla, la de delegados digitalizada en la página web, y el de clavero se va digitalizando y se va publicando a medida que se va transcribiendo a los aplicativos y sistemas de asistencia tecnológica de conformación de los resultados electorales de las diferentes instancias. Siguiente. Esto pasó en las elecciones del 2022, donde información que no era parte de la registraduría, que no era información oficial, decía que la única forma de prevenir la alteración de resultados en los formularios E14 era llenando de marcaciones todas las casillas del formulario E14. Recordemos que solamente el E14 de Senado de la República tenía 7.000 casillas y constaba de 11 páginas. Que jurados de votación, que son seres humanos, estaban trabajando y diligenciando esta información, pero recordemos que en el Congreso de la República tuvimos 9 elecciones, no solamente una elección. Tuvimos elecciones para el Senado de la República, circunscripción ordinaria, Senado de la República, circunscripción especial indígena, Cámara de Representantes ordinaria, Cámara de Representantes especial indígena, afro, colombianos en el exterior. Tuvimos 3 consultas populares interpartidistas para la selección de candidatos presidenciales y tuvimos la CITREP por primera vez. Entonces, en algunos municipios tuvimos 9 elecciones y en otros 8, lo que implicaba unos esfuerzos importantes para los jurados, transmisores y demás escrutadores. Acá hay otros ejemplos de cómo se diligenciaron esos E14 y que se llenaron de tachones que también contribuyeron a la dificultad en la transmisión de resultados. Siguiente, por favor. Hay un correcto diligenciamiento del formulario E14 que estamos fomentando en las capacitaciones a los jurados de votación, que entiendan cuál es el correcto diligenciamiento. Siguiente. Y ese E14 tiene unos controles matemáticos intrínsecos que van a prevenir que los jurados y los escrutadores puedan darse cuenta de cuando hay una alteración de resultados o de votación, porque hay unos totales que vienen del formulario 11 y unos totales que se dan después de que se anotan la clasificación de votos por cada una de las opciones en contienda. En ese orden de ideas hay un control matemático, y cuando se diligencia esta información en los siguientes software de escrutinios, no deja avanzar a los escrutadores si hay una alteración en la que no correspondan los votos que se clasifican por cada opción y los totales. Siguiente, por favor. Este es otro ejemplo solamente para corporación. Siguiente. Tenemos simulacros y pruebas de funcionalidad de los sistemas de asistencia tecnológica que hemos venido desarrollando en los últimos días. Acá están las fechas: simulacros nacionales de testigos electorales, hemos tenido acompañamiento de las agrupaciones políticas con candidaturas postuladas, tuvimos acompañamiento de la MODE, del Ministerio Público, tuvimos el sábado pasado el último simulacro de preconteo, donde se probaron y se desarrollaron los ajustes al primer simulacro, pues garantizando principalmente la transmisión rápida de resultados. También la registraduría ha enfocado sus esfuerzos en garantizar la conectividad de las zonas más alejadas y dispersas a través de llevar antenas satelitales a estos territorios para garantizar esa transmisión y verificación de datos de manera más importante. Siguiente. Aquí pues no me voy a detener, ya hemos hablado del mapa de riesgos del Centro Integrado de Inteligencia e Información Electoral. Va a salir la nueva versión, la 4ª versión, el día de hoy creo que la están publicando en esa subcomisión de orden público donde está el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el registrador nacional, la Procuraduría,
las agrupaciones políticas, la misión de observación electoral. Y acá queremos nuevamente socializarles el cronograma de agenda para la auditoría de todos los software de la registraduría, porque desde el 14 de septiembre hemos tenido capacitaciones y auditorías con invitaciones a los diferentes partidos políticos con candidaturas inscritas, la misión de observación electoral, donde exponemos los códigos fuentes y de funcionalidad de los diferentes sistemas de asistencia tecnológica que soportan las distintas actividades, jurados de votación, preconteo y escrutinios. Acá están las fechas y se reitera la invitación a los representantes de las agrupaciones políticas para que hagan el acompañamiento, así como ha venido haciendo la misión de observación electoral, verificando la funcionalidad de esos sistemas de asistencia tecnológica. Siguiente, por favor. Por último, tenemos un sistema de seguridad cibernética para la infraestructura tecnológica del proceso electoral. Esto pues nos va a garantizar que los resultados y la información que transita por sistemas de asistencia tecnológica estén cubiertos contra cualquier ataque posible. Siguiente, por favor. Adicionalmente, el Registrador Nacional ha reiterado, y aquí también un poco respondiendo a los comentarios de los demás asistentes, el llamado a no trasladar mesas de votación. Es decir, la registraduría tiene toda la voluntad de no trasladar ninguna mesa de votación en estas elecciones, por eso se ha trabajado de manera articulada con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para que se focalice esa presencia del Estado, principalmente de las Fuerzas Armadas y de Policía, en esos teníamos 94 municipios, ya veremos qué sale de esta nueva cuarta versión del mapa de riesgo construido con la Policía Nacional y con insumos de la MOI, de la Defensoría del Pueblo, para focalizar esos esfuerzos en esos municipios donde están en riesgo prioritario o en riesgo de atención, para que sea el Estado el que llegue a sus territorios y que no haya necesidad de trasladar mesas de votación, porque eso solamente es una derrota para el Estado y para la democracia si tenemos que trasladar mesas de votación y no podemos garantizarle a esas poblaciones su voto donde viven. Con esto, pues, desde la registraduría terminamos con nuestra intervención y agradecemos, presidente, la invitación. Señor Leiva, si nos puede dejar la presentación, se lo agradezco. Senadora Sandra, si se le usa la palabra, ya casi acabo la última intervención y terminamos. Sí, es una aclaración que solicito, señor presidente, porque los puestos de votación en los espacios territoriales, doctor Leiva, no tienen garantías por los desplazamientos y los casos como Mesetas, Vista Hermosa, Manaure, Balcón del Cesar, donde se hace apertura del puesto de votación y todos los inscritos fueron declarados transhumantes. Entonces, eso es no tener garantías para la participación en este proceso electoral. Gracias, señor presidente. Senadora, gracias por la información. Nuevamente, digamos, la Registraduría Nacional del Estado Civil no toma decisiones que tengan que ver con transhumancia electoral, es decir, la Registraduría debe abrir el proceso de inscripción de ciudadanos a toda la ciudadanía y un ciudadano tiene la posibilidad de inscribir su cédula tantas veces como él quiera en los diferentes puestos de votación ofertados. ¿Qué ocurre? Digamos, si hay conocimiento específico de declaratoria de transhumancia a cargo del CNE, el CNE notifica estas decisiones a los ciudadanos y les da un término para la interposición de unos recursos para que demuestren que efectivamente hacen parte o están domiciliados en el municipio donde les han declarado irregular su inscripción de ciudadano. Es importante tener en cuenta que nosotros solamente debemos procesar esas decisiones, pero no intervenimos en esa decisión del CNE con unos cruces de bases de datos. Por eso el llamado fue a la ciudadanía a que estuviera atenta de las decisiones del CNE, porque nosotros no podemos intervenir en ese procedimiento de transhumancia electoral. Gracias. Vamos a hacer una cosa, senadora Sandra, porque cuando se elimina la inscripción de la cédula por parte del CNE, si el ciudadano pone un recurso, eso lo habilita. Entonces, lo que podemos hacer, si me ayuda aquí las personas de la comisión, para que lo hagamos hoy mismo, es que le tomamos la información a la senadora Sandra de los puntos que hay donde fueron anuladas las cédulas y oficiamos directamente desde la mesa directiva de la comisión para evitar violar los derechos políticos de esas personas, y lo hacemos de los puntos de concentración. Los puntos, pues sí, eso sí lo podemos hacer hoy porque creo que ya había posibilidades de reposición hasta la semana pasada, si no estoy mal, pero lo hacemos.
Muy bien, a la Comisión Quinta yo les quiero agradecer que hayan madrugado hoy a trabajar, muchísimas gracias al secretario Betín, señora secretaria, que está haciendo las veces de reemplazo acá, le quiero agradecer, senadora Sandra, a Verónica, a Diego, a Esteban, a los delegados de las instituciones, partidos políticos. Nosotros haremos una rueda de prensa del día de mañana mostrando esta información, la de la investigación, y recuerdo lo que ustedes nos han dicho de cara a las elecciones. Por lo demás, muy buenos días y muchísimas gracias. Siendo las 10:15 de la mañana, se levanta la sesión. Congreso de Cambio. Canal Congreso. El 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 Congreso de Cambio.